Profe, gracias por atender los micrófonos del Gol Caracol. Lo vi muy conmovido ver nuevamente a Freddy, esta vez en la pantalla grande. Pero quiero que nos cuente las sensaciones que le dejó este documental. Lindos recuerdos, inigualables. Vivir y volver a ver a Freddy actuar en todos los campos donde estuvo, en todos los equipos y en todos los países y en todos los mundiales. Un inmenso documento, un bello documento, un extraordinario documento que como me encantaría que la juventud colombiana viera quién fue Freddy Rincón, lo que hizo con humildad y sacrificio, pero con grandeza. Muy emotivo, la verdad, contento, agradecido por lo que fue Freddy, por ese legado que nos dejó a todos nosotros. Y en este momento se me vienen muchas cosas a la mente, lo que viví con Freddy desde el 90 hasta el 94, 95, y saber de que fue mi compañero, mi amigo, que me acogió, que me dio muchos consejos, quien me sacó ese temperamento, porque Freddy eso era, temperamento. Yo era una persona muy tranquila, pero recuerdo que Freddy me sacó el temperamento, y puedo decir que Freddy hizo parte de la carrera de mi futbolística para mí, e invito a la gente que vea este documental que no vean el hacer, porque sabemos de que Freddy fue un gran jugador, sino que vean el ser, lo que fue Freddy, que para mí eso significa mucho, y eso es lo que queda para nosotros, ¿no? ¿Actualmente en Colombia un jugador como Freddy Rincón? Primero, el biotipo no lo tiene nadie. Segundo, esa potencia, ¿no? Era un jugador que estaba en el área y todos los goles que hizo en su mayoría fue enfrentando al arquero o encima del arquero, lo que indica un desdoble pavoroso, ¿no? Yo creo que hay que esperar unos días, vamos a ver cuál. Hay muchos que van en 8, pero no han llegado a 9 ni a 10 como era Freddy. Nunca. Así, nunca, no lo hay. No lo veo. Son buenos jugadores, pero no veo lo que tenía Freddy. ¿Puede describir la primera impresión que le generó Freddy Rincón? No, si describo la idea de él, cuando llegó como caminaba yo le tomaba el pelo, pero si usted llegó era así, andaba como un bobo, le dije, ¿qué es esto, por favor? Eso fue lo que pasó los primeros días con Freddy. ¿Y el qué le hizo cuando se la... No, se reía y se iba, me sacaba el cuerpo y se iba, ¿no? Pero un hombre extraordinario para trabajar, como decimos en Colombia, una mula completa, ¿no? Bueno, primero que todo, Freddy fue una inspiración para nosotros, para esta generación que venía, la mía. Y fue el gol que hizo en Italia 90 contra Alemania en el 90. Ese día yo dije, yo tengo que estar en un mundial. Entonces para mí fue esta mi primera impresión de Freddy. Y después tenerlo en el 90, después del mundial, el América me compra y yo como pelado llego a América y Freddy me acoge, y yo veía a Freddy como, yo no podía creer que estaba con Freddy, el que hizo el mundial. Y después tenerlo como compañero, después como mi hermano, como mi mejor amigo, tenerlo ahí y después hablarme cosas del fútbol y decirme a mi hija, tienes que hacer tu propia historia, porque todo el mundo me comparaba como Freddy Rincón, que tú tienes, y Freddy un día me sentó y me dijo, no, vos tenés que hacer tu historia porque vos tenés las condiciones. Entonces, eso dista de que Freddy era una persona que tenía un corazón grande, enorme, y lo demuestra, y la gente se da cuenta en este documental que eso significó Freddy para nosotros. Vuelvo y te repito, invito a la gente que venga y disfruta de este documental para que conozcan la parte personal de Freddy. ¿Recuerda la última conversación con Freddy? No, algunas de jugador, otras después cuando estuve de asistente, cuando le decía a los jugadores de Millonarios, Freddy Rincón vino aquí para que ustedes hablen con él y él les cuente las vivencias de los mundiales, la vivencia de jugar en Europa, la vivencia de jugar y ganar en los grandes clubes brasileños. Eso fue lo que más quise. Freddy siempre me llamaba y me decía, él vive aquí en Bogotá, él me llamaba, me decía, ¿qué estás haciendo? Como hablaba, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy acá, veámonos ahorita. Yo decía, sí, Freddy, pero un ratico, porque yo sé que vos la tirás larga y yo no quería tirar larga. Y me dio un ratico con él, lo saludaba, pero siempre Freddy me tenía como el hermano menor y todo eso. Y fueron momentos muy lindos porque en la casa, cuando estábamos en América, iba mucho donde mi mamá adoraba a Freddy, quería mucho a Freddy. Y compartíamos, escuchábamos mucha salsa con Freddy, porque ese era lo de nosotros, escuchar salsa, comprar música, decirle, mira esta canción. Entonces esos recuerdos muy bonitos que me llegan ahorita en este momento. Vimos la faceta de Freddy Rincón como jugador.
pero ¿cómo fue su rol como asistente técnico en Millonarios junto a usted? Sí, muy parco, muy simple, pero claro. Hablaba cuando tenía que decir las cosas, las hablaba, ¿no? Muy respetuoso. Freddy no fue a grandes universidades o colegios, pues de pronto, o tenía una cultura y una educación y un porte que sabía saber las cosas como ser humano. ¿Alguna anécdota en particular que tenga usted con Freddy Rincón? Pues la del Mundial, la pelea que tuvimos. Peleas de hermanos. No sé si se dieron cuenta, antes del partido contra Suiza, estábamos en el entrenamiento y Fred y yo tuvimos un choque, peleamos, nos dimos golpes y me acuerdo que en ese momento todo Colombia decía que la selección estaba en problemas y al ratico Fred y yo estábamos abrazados y la gente, ¿cómo así estos peleadores están abrazados? Son cosas que se dan y lo cuento como una anécdota porque del momento pues pasó eso porque somos deportistas, competitivos y pasó eso en el momento de eso y después estábamos en el comedor hablando y riendo. Yo me metí a bruto. La verdad, yo no sé cómo me metí como ese día. Pero bueno, esa era la adrenalina que tiene uno en ese momento, pero yo digo, Dios mío, ¿yo qué hice en ese momento? Una mole me metí. Profe, en lo personal, ¿qué era lo que a usted más le impactaba de Freddy? No, la risa que tenía siempre. Era una persona con la risa en la boca. Siempre se reía cuando le hablaban. Así fuera lo que fuera, se reía. ¿Qué le diría hoy a Freddy? Gracias. Decirle gracias por el legado que dejó, por la inspiración que dejó en mí cuando vi ese gol del 90, porque no fue solamente una inspiración para mí, sino para muchos futbolistas en ese momento, porque en ese momento el país pasaba por un momento difícil y Freddy nos dio esa alegría como tal. Y decirle gracias por todo lo que me dio, por ese carácter que me sacó a mí, porque yo era un jugador que no tenía ese carácter y con Freddy aprendí a tener ese carácter. Y entonces decirle gracias, Freddy, por todo lo que nos diste. Que si hubiera cuidado un poquito más, que de pronto hubiera tenido una compañía que le hubiera ayudado a cuidarse un poco, después de ser un hombre maduro. Usted en el documental dice que Freddy es su mejor creación, el mejor resultado de su trabajo. Cuéntenos un poco más de eso, profe. Esta es la muestra del efecto que hace el entrenamiento sobre un deportista. Y Freddy fue la mejor muestra, porque él llegó sin ninguna preparación, sin ninguna formación, ni muscular ni cardiovascular. Se transformó. En la noche a la mañana Freddy se transformó y desarrolló toda su capacidad que tenía técnico, táctica y lógico-física. Y es consecuencia de una forma de trabajo que tuvimos y que él la recibió muy bien. Los invito a todos. Van a ver una obra maravillosa. Vean, por favor, y vean ese monstruo del fútbol mundial.